La física está presente en muchos ámbitos de nuestras vidas y la termodinámica es una rama de ella. Esta es una ciencia fenomenológica empírica, basada en hechos experimentales, la cual mide variables macroscópicas como masa, temperatura, presión, volumen, etc. Entonces, es muy importante conocer su campo de aplicación, ya que en términos generales es demasiado amplio, por lo que se presentará un video que se abocará específicamente a explicar un problema relacionado con la fase de la materia más abundante del planeta, la gaseosa. Si bien el problema no es común, cabe destacar de lo importante de esta herramienta para su uso en el presente o futuro, ya que al ser un tutorial detallado sirve de gran ayuda para los estudiantes o público en general que tenga la asignatura o les llame la atención respectivamente a un nivel más avanzado como lo es una cátedra universitaria. A continuación se presentará cómo desarrollar un problema de gases cuyo comportamiento no obedece a un gas ideal. Problema. Un sólido obedece a la ecuación de estado V es igual a V sub 0 más APT más BP, donde A, B y V sub 0 son constantes. Si su energía interna es U igual a CT cuadrado menos BPT con C y B constantes. Con toda esta información, determinar C sub B y C sub P. En primer lugar, corresponde conocer qué es el primer principio de la termodinámica, el cual se refiere únicamente a la conservación de la energía. Además, C sub B es el calor específico a volumen constante, lo cual es equivalente a una pequeña variación de calor dividido en diferencial de temperatura a volumen constante, y C sub P es el calor específico a presión constante, lo cual es equivalente a una pequeña variación de calor dividido en diferencial de temperatura a presión constante. Por lo tanto, se debe encontrar una expresión matemática para poder determinar lo pedido. Se puede empezar a resolver el problema calculando cualquiera de los calores específicos. En este caso, se comenzará por el más complejo, que es C sub B. Por el primer principio de la termodinámica, tenemos que una pequeña variación de calor, que es un proceso, es equivalente a un diferencial de energía interna más la presión multiplicada por un diferencial de volumen. Y cabe destacar que un proceso no es exacto, por lo que no se puede escribir como un diferencial y se denota por una delta minúscula. Además, se debe tomar en cuenta la función de estado de la energía interna, que en este caso solamente depende de la temperatura y la presión, y al calcular su derivada queda de la siguiente forma. Si esta derivada se reemplaza en el primer principio de la termodinámica, se tiene lo siguiente. Ahora, por conocimientos básicos del álgebra, se debe formar la expresión del calor específico a volumen constante, C sub B, por lo que primero se divide toda la ecuación por el diferencial de temperatura, quedando. Luego, si se somete a la condición de volumen constante, se tiene, a la cual se le asigna asterisco. Aparte, considerando también la función de estado de la presión, la cual depende del volumen y la temperatura, y derivándola queda. Si a esta expresión le aplicamos la condición de volumen constante, implica que no hay variación de volumen. Por lo tanto, la diferencial de volumen es 0. Entonces se tiene. Aplicando álgebra nuevamente, se divide por el diferencial de temperatura y como es a volumen constante, queda como sigue. Por lo que se aprecia, la derivada suelta es equivalente a la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante. Y se le asigna la letra delta mayúscula. Reemplazando la ecuación delta mayúscula en la ecuación asterisco, se tiene. Y como se había explicado al principio, C sub B es equivalente a la variación de calor con respecto a la temperatura a volumen constante, y teniendo en cuenta el enunciado del problema de la ecuación de estado de la energía interna,
se pueden encontrar directamente las derivadas parciales de la energía interna con respecto a la temperatura y a la presión respectivamente. Por lo tanto, reemplazando, se obtiene una expresión que permite determinar C sub B. Aún está incompleto, por lo que se debe seguir desarrollando, y se le asigna doble asterisco. Solo queda determinar la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante, y para ello debemos ocupar el teorema de la reciprocidad. El teorema de la reciprocidad es una de las consecuencias matemáticas de la existencia de una ecuación térmica de estado para un sistema, para una función de tres variables como son x, y y z iguales a 0. Para llegar a esta expresión debemos ocupar la función de estado x dependiente de y y z e y dependiente de x y z, las cuales son las siguientes. Derivando estas dos expresiones se llega a la siguiente expresión. Reemplazando 2 en 1 queda la siguiente expresión, la cual se le aplica la propiedad distributiva resolviéndose y quedando de la siguiente forma. Como el diferencial de x de un costado es estrictamente igual al diferencial del otro costado de la ecuación, necesariamente el resto debe ser igual a 0. Entonces, factorizando el diferencial de z y despejando, por propiedades de derivadas parciales, el término con el signo negativo se multiplica por su inverso multiplicativo a ambos lados de la ecuación, quedando que corresponde al muy útil teorema de la reciprocidad. Puesto que estas derivadas parciales se pueden aproximar mediante incrementos, que a su vez se pueden medir experimentalmente, se puede comprobar empíricamente este teorema. Ahora, si aplicamos este teorema recién demostrado a nuestro problema, que para este caso las variables son P, presión, T, temperatura y V, volumen, relacionadas con la ecuación de estado PBT igual a 0. Se tiene que, despejando y resolviendo la variable que nos interesa, la ecuación toma la siguiente forma. Debemos invertir convenientemente la expresión de manera de obtener las derivadas parciales del volumen con respecto a la presión y a la temperatura con presión y temperatura constante, respectivamente, porque la ecuación de estado del volumen es conocida y fue enunciada en el principio, y sus derivadas con respecto a la temperatura y presión son. Por lo tanto, la derivada parcial con respecto a la temperatura a volumen constante es el resultado recién obtenido se reemplaza en doble asterisco, quedando de la siguiente forma. Y luego, algebraicamente, se resuelve para llegar finalmente al resultado final del calor específico a volumen constante, que es el siguiente. Ahora, se prosigue con el caso más simple, que es C sub P. Para lo cual, empezamos por la función de estado de la energía interna dependiente de la presión y la temperatura, la cual, como se vio en el caso anterior, solamente se deriva. Ahora, aplicando el primer principio de termodinámica y reemplazando la derivada de la función de estado de la energía interna en la ecuación de variación de calor, queda. Luego, se debe formar algebraicamente el C sub P. Para ello, se divide toda la ecuación por el diferencial de temperatura. Todo lo realizado es igual a lo hecho anteriormente, donde se calculó el C sub B. Pero lo que cambia ahora es que la presión se mantiene constante. Esto implica que el diferencial de presión es igual a 0, quedando reducida la expresión A, y se denota por triple asterisco. También se debe considerar la función de estado del volumen,
la cual depende de la presión y la temperatura. Ahora se deriva la función de estado del volumen, quedando la siguiente expresión. Luego se divide toda la ecuación por el diferencial de temperatura. Ahora, si sometemos la ecuación a presión constante, como el diferencial de presión es cero, se reduce mucho la ecuación, quedando de la siguiente forma. Por lo que el diferencial exacto es igual al parcial de la presión, ambos con respecto a la temperatura y a presión constante, la cual se denota por doble delta mayúscula. Ahora se reemplaza doble delta mayúscula en triple asterisco. Análogamente al C sub B, se deben derivar las ecuaciones de estado de energía interna y volumen como son conocidas, dando los siguientes resultados. Las derivadas calculadas se reemplazan en la expresión que estamos buscando. Y, como se nombró anteriormente también que el C sub P es una pequeña variación de calor con respecto a la temperatura a presión constante, y finalmente se llega al resultado del calor específico a presión constante, el cual es. Así queda resuelto el problema de gases propuesto por este grupo.